Hace miles de millones de años, nuestro planeta era un lugar irreconocible. La Tierra era un gigante rocoso e inhóspito, un verdadero infierno. No había animales, ni plantas, ni el más mínimo atisbo de sonido. Solo el rugido de los volcanes que escupían fuego, océanos primitivos que bullían sin descanso y tormentas eléctricas que azotaban un cielo sin fin. Era un paisaje salvaje, caótico y en apariencia sin esperanza de vida. Pero justo en ese entorno extremo, donde las condiciones eran más que hostiles, se gestó el evento más trascendental de la historia de nuestro hogar, el mismísimo origen de la vida. Hoy no solo vamos a desenterrar los secretos de ese inicio humilde, sino que viajaremos a través del tiempo, paso a paso, para desvelar cómo esa chispa inicial se transformó, contra todo pronóstico, en la asombrosa y compleja diversidad animal que hoy nos rodea, desde la criatura más minúscula hasta la más majestuosa. Las primeras formas de vida eran diminutas, invisibles a simple vista, y se escondían en las profundidades de esos océanos primitivos. Eran organismos microscópicos, simples en su estructura, pero con una resiliencia que desafía la imaginación. ¿Te imaginas ser una célula solitaria, nadando en un caldo químico, aprendiendo a cada instante a sobrevivir en un mundo que no te quería? Durante millones de años, un tiempo tan vasto que apenas podemos comprenderlo, estas criaturas primigenias se embarcaron en una lenta pero imparable danza de evolución. Empezaron a descifrar cómo conseguir energía de su entorno, cómo replicarse para dejar descendencia y, lo más importante, cómo resistir y adaptarse a un mundo en constante cambio. No fue un camino fácil. Fue una prueba de supervivencia diaria, un ensayo y error a escala cósmica. Esta cooperación marcó el nacimiento de los primeros organismos multicelulares, el primer atisbo de lo que millones de años después reconoceríamos como animales. El camino de la vida había comenzado y era imparable. Si la vida había comenzado como un murmullo hace unos 500 millones de años, los océanos de la Tierra estallaron en un grito de diversidad. Este periodo, conocido por los científicos como la explosión cámbrica, fue un punto de inflexión sin igual. De repente, casi de la noche a la mañana en términos geológicos, la vida acuática se transformó por completo. Ya no eran solo células o agrupaciones simples. Ahora, los mares se llenaban de criaturas con formas y funciones completamente nuevas. Empezaron a aparecer animales con ojos rudimentarios capaces de detectar la luz, bocas para atrapar alimento, extremidades para moverse y complejos sistemas nerviosos primitivos que les permitían procesar información de su entorno. Imagina bucear en esos océanos antiguos y encontrarte con una variedad de seres vivos tan alucinante que desafía nuestra imaginación. La diversidad animal se disparó a niveles nunca antes vistos, como si la naturaleza hubiera desatado toda su creatividad de golpe. Y con la aparición de estas nuevas formas, se inició una carrera evolutiva fascinante entre depredadores y presas. La necesidad de cazar empujó a algunas especies a ser más rápidas o a desarrollar nuevas armas, mientras que la urgencia de no ser cazado llevó a otras a camuflarse mejor, a desarrollar caparazones protectores o a moverse de forma más astuta. Los océanos, antes silenciosos, ahora eran un hervidero de vida. Durante eones, el agua fue la cuna y el hogar exclusivo de la vida. Todo lo que existía, respiraba y se movía, lo hacía bajo la superficie de los océanos. Pero en un momento crucial, algunos animales, quizás por la escasez de recursos en el agua o por la abundancia de nuevas oportunidades en la orilla, dieron el paso más audaz imaginable.
decidieron abandonar su hogar líquido y colonizar la tierra firme. Imagina el valor o la desesperación de esos primeros aventureros. Adaptarse a la tierra fue un desafío colosal, un salto al vacío. De repente, tuvieron que enfrentarse al aire, que era mucho más denso y pesado que el agua, a una gravedad que tiraba de ellos con una fuerza que nunca antes habían sentido, y a una sequedad que amenazaba con deshidratarlos en cuestión de minutos. Para sobrevivir, tuvieron que desarrollar pulmones para respirar, patas fuertes para sostener su peso y pieles que retuvieran la humedad. Así fue como, poco a poco, surgieron los primeros anfibios, capaces de vivir tanto en el agua como en tierra. Después llegaron los insectos, con sus exoesqueletos resistentes, y finalmente los reptiles, con sus pieles escamosas que les permitían alejarse más del agua. Estos pioneros no solo cambiaron su propia anatomía, sino que transformaron los paisajes del planeta, llevando la vida y la complejidad a un mundo que antes había sido estéril y desolado. La Tierra, por primera vez, empezó a latir con la vida animal. Durante un periodo asombroso de más de 160 millones de años, la Tierra fue gobernada por una dinastía de criaturas que aún hoy capturan nuestra imaginación: los reptiles. Este fue el reinado indiscutible de los dinosaurios. Imagínate un mundo donde seres gigantescos caminaban por la tierra, elevando sus cabezas por encima de los árboles más altos. Mientras otros volaban majestuosamente por los cielos, dueños del aire y depredadores marinos colosales dominaban los océanos con una ferocidad inigualable. El planeta entero rebosaba de criaturas monumentales y de ecosistemas exuberantes, llenos de vegetación y vida. Desde el poderoso Tyrannosaurus Rex, cazando en las llanuras, hasta el elegante pterodáctilo, surcando los cielos, o el temible mosasaurio, patrullando las profundidades, la diversidad y el tamaño de estos seres eran simplemente abrumadores. Los reptiles se adaptaron a cada rincón del planeta, desarrollando estrategias de caza, defensa y reproducción que les permitieron prosperar durante eones. Parecía que su dominio nunca terminaría, que eran los amos eternos de la Tierra. Pero la historia de la vida nos enseña una lección fundamental: nada es para siempre, ni siquiera el reino de los más grandes y poderosos. Justo cuando pensábamos que el reinado de los grandes reptiles era inquebrantable, una serie de eventos catastróficos, incluyendo el impacto de un asteroide colosal, provocó una de las mayores extinciones masivas que la Tierra haya conocido. Este evento apocalíptico cambió el curso de la evolución de una manera drástica y brutal. El cielo se oscureció, la temperatura global se desplomó y ecosistemas enteros colapsaron. El 75% de las especies en la Tierra, incluyendo casi todos los dinosaurios no aviares, desaparecieron para siempre. Fue un final repentino y devastador para millones de años de evolución. Sin embargo, la vida, con una tenacidad asombrosa, nunca se detuvo. Como una llama que se niega a extinguirse, encontró la manera de resurgir de las cenizas, y en medio de esta desolación, un grupo de animales que había vivido en la sombra, pequeños, discretos y a menudo nocturnos, comenzó a prosperar: los mamíferos. Hasta entonces, habían sido simples comparsas en el gran escenario dominado por los reptiles, pero ahora, con los gigantes fuera de juego, el camino estaba libre. La extinción masiva, a pesar de su horror, abrió una puerta a nuevas oportunidades, redefiniendo el futuro de la vida en la Tierra. Con los dinosaurios fuera de la escena principal, los mamíferos, esos supervivientes tenaces que habían esperado su momento, se diversificaron a una velocidad asombrosa. Era como si la naturaleza les hubiera dado un lienzo en blanco para que pintaran nuevas formas de vida.
desarrollaron cerebros más grandes y complejos, lo que les permitió tener comportamientos sociales sofisticados y, algo crucial, un cuidado prolongado de sus crías. Esta inversión en la descendencia les dio una ventaja evolutiva enorme. Mientras tanto, algunos de los descendientes directos de los dinosaurios, los que lograron sobrevivir a la extinción, se transformaron y conquistaron un nuevo reino, el cielo. Así nacieron las aves, maestras del vuelo, que se extendieron por todos los continentes. La Tierra se llenó de vida como nunca antes, desde los fríos polos hasta los cálidos trópicos, desde las cimas de las montañas hasta las profundidades de los océanos. Los mamíferos y las aves se adaptaron a cada nicho imaginable. Surgieron los grandes mamíferos terrestres, los que volvieron al mar, como las ballenas y delfines, los que aprendieron a planear, y por supuesto, los primates. La vida animal alcanzó niveles de complejidad, interacción y belleza que jamás se habían visto. Era un planeta vibrante, lleno de nuevas posibilidades. Entre toda esta asombrosa diversidad, en un rincón del planeta, una especie particular empezó a desarrollar una habilidad única, algo que la diferenciaba de cualquier otra criatura que hubiera existido antes: la capacidad de modificar el entorno a una escala gigantesca. Hablamos, por supuesto, del ser humano. Con nuestra inteligencia, la invención de herramientas y la capacidad de comunicar ideas complejas, transformamos paisajes, construimos ciudades, cultivamos alimentos y dominamos recursos. A menudo, nos vemos a nosotros mismos como algo aparte de la naturaleza, como observadores externos de la evolución. Pero esta es una idea equivocada. El ser humano no es una entidad separada de la evolución. Somos, de hecho, una de sus creaciones más recientes y complejas, una parte intrínseca de ese árbol gigantesco de la vida. Nuestra historia, con todas sus complejidades, logros y desafíos, es también la historia de la vida animal. Somos el resultado de miles de millones de años de adaptación, de lucha, de cambio. Llevamos en nuestros genes el eco de los primeros organismos unicelulares, de los peces que salieron del agua y de los mamíferos que prosperaron tras la gran extinción. Somos parte de esta misma sinfonía, y nuestro impacto en ella es innegable. Desde una célula solitaria en un océano primordial, hasta la vasta complejidad de la vida animal que hoy conocemos, este viaje nos enseña una verdad profunda. La evolución es una historia constante de cambio, de adaptación incesante y de la voluntad indomable por sobrevivir. Cada animal que camina, nada, vuela o se arrastra en este planeta, cada especie, desde el insecto más diminuto hasta la ballena más grande, es el resultado de millones y millones de años de transformaciones, de pruebas, de éxitos y fracasos. No hay nada estático en la vida. Todo está en perpetuo movimiento, adaptándose al entorno y buscando su lugar. Y aquí estamos nosotros, los seres humanos, una parte más de esta increíble narrativa. El futuro de la vida animal aún se está escribiendo. Cada día, con cada nacimiento, con cada adaptación, con cada interacción. Y lo más importante es que nosotros formamos parte activa de esa historia. Nuestra forma de vivir, nuestras decisiones y nuestras acciones están moldeando el siguiente capítulo. Si te ha fascinado este viaje por el tiempo, no olvides que hay más historias increíbles esperando ser descubiertas. Haz clic en este video y suscríbete para seguir explorando los misterios de nuestro planeta.